La ansiedad, yo siempre se lo explico así a mis pacientes de una manera liviana, ligera, es una emoción más. Sí que es cierto que la tenemos mucho por ese fuerte componente a nivel físico, pero no deja de ser una emoción más, entonces está ahí y cumple su función, una función de supervivencia. Y como tú bien has dicho, es una respuesta mental y física a cualquier peligro, ¿no? O amenaza, o incluso, como tú decías ahora mismo, que hay tanta gente con ansiedad, a un mundo incierto, a situaciones inciertas. Entonces, por eso también se nos puede disparar tanto hoy en día. Mm. ¿Por qué se desata? Porque vivimos un mundo atropellado, pero vivimos en realidades similares y hay gente que padece una tremenda ansiedad y hay gente a su lado que no. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Claro. Aquí, Fer, sí que es cierto que hay varios factores en juego. Hay factores psicológicos, hay factores biológicos, ¿no? A nivel de genética, hay también factores sociales. No solo es una cuestión emocional, sino que es un compendio de muchísimos factores que se entrelazan, ¿no? y se retroalimentan entre sí. Entonces, sí que es cierto que es complejo, ¿no? Abordarlo de este modo, pero al final es que la ansiedad se desata en cuanto tú percibes un peligro o una amenaza. El problema está cuando percibimos un peligro cuando realmente o donde realmente no hay ningún peligro, ¿no? O cuando esta ansiedad se activa constantemente. Ahí es donde empieza realmente el problema, porque si no, la ansiedad de una manera puntual es una emoción que nos protege y nos ayuda a planificar nuestra conducta frente a situaciones ante las cuales no tenemos recursos o creemos que no tenemos recursos. Entonces nos ayuda a actuar y a sobreponernos precisamente a situaciones difíciles. El problema está cuando empezamos a partir de situaciones normales o cotidianas, ver problemas constantemente, ¿no? Entonces empezaría a Mm. desatarse ahí. Bueno, estáis escuchando a Ángela Fernández, psicóloga de Pursuit Psicología. Estáis escuchando a dos expertos en ansiedad. Uno como paciente y otra como psicóloga. Aunque también tú me has dicho, bueno, que yo también padezco de ansiedad, dice, eso desmitifica un poco la figura. Los psicólogos también padecemos la ansiedad. La ansiedad es un fenómeno bastante extendido. Claro. Y por eso antes te decía, Fer, que es que lo tenemos que ver como una emoción normal, es decir, como la tristeza, como la ira, o sea, al fin y al cabo es una emoción más. Entonces, el negarla o el luchar contra ella tampoco nos ayuda en absoluto. Yo mismamente, en muchos momentos de mi vida también tuve ansiedad. A día de hoy creo que esa parte física ya no la tengo tanto, he aprendido a gestionarla de ese modo, pero sí que es cierto que sigue a nivel de pensamiento, ¿no? Yo creo que la ansiedad se asocia mucho a perfiles con autoexigencia, perfiles perfeccionistas, perfiles también con una alta sensibilidad, con un sentimiento de responsabilidad, ¿no? Muy alto sobre las cosas o sobre las personas. Entonces, por eso también es normal que haya muchas personas con ansiedad y que no sea tan fácil, tan sencillo, ¿no? Liberarnos de esa emoción. Tiene que ver muchas veces con tu personalidad. Mm. Tiene que ver con tu personalidad, miedo al fracaso muchas veces, angustia ante el resultado. ¿Se puede sanar para siempre o hay que aprender a convivir con ella? Porque, claro, yo, hablando estos días y además en los grupos de oyentes ha habido mucha gente que decía, este es un tema que tenemos que tratar, el de la ansiedad es una patología muy extendidísima, en diferentes campos, en diferentes momentos vitales, pero me decían, lo que pasa es que después de años de tratamiento, incluso con terapeuta, no he conseguido tampoco controlar completamente la ansiedad. ¿Se convive o se supera? Claro, al final, por ese motivo que comentábamos, ¿no? De que es que hay tantos factores alrededor de la ansiedad y muchas veces son factores que se nos escapan de nuestro control, es decir, tiene que ver con vivencias del pasado, con nuestra personalidad, con la personalidad incluso de nuestras figuras de referencia, ¿no? Entonces también hay un carácter genético que se nos escapa absolutamente de nuestro control. Entonces sí que es cierto que es difícil en ese sentido sanar como tal la ansiedad para siempre, pero yo creo que, aunque suene paradójico, cuando aprendes a convivir con ella, puedes llegar a sanarla para siempre en ese sentido, en un sentido de que no tiene por qué dominar tu vida, no tiene por qué limitarte, entonces ganarás ahí mucha seguridad. Yo algo que le suelo comentar a mis pacientes, Fer, es que lo contrario a la ansiedad no es la calma, es la confianza.
Por eso muchas veces estrategias de respiración o cuando alguien nos dice, bueno, cálmate, que no es para tanto, no, cálmate, tranquilo, tómatelo con perspectiva. Igualmente, nuestra ansiedad va a seguir ahí. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con estar relajado o tranquilo, tiene que ver con la seguridad y la confianza que yo tengo con respecto a las situaciones que vivo. Mm. Oye, una cosa muy bonita que me dijiste es que hay un cierto acto de valentía cuando alguien confiesa su ansiedad. ¿Qué le dirías a alguien que se siente avergonzado por tener ansiedad? Pues Fer, le diría esto mismo, o sea, le diría que no tiene por qué avergonzarse porque de la misma manera que la vergüenza, ¿no? Es una emoción también más y muchas veces hablamos de ella, la exponemos sin problema, ¿no? Sin ese aspecto de vulnerabilidad o de escondernos. Creo que la ansiedad es una emoción más y al fin y al cabo la gestión emocional es imperfecta. O sea, el ser humano, yo siempre digo que somos seres emocionales que razonan y no al revés. Entonces, esto es importante porque hay una parte emocional que es que nunca vamos a poder controlar del todo. No puedes culpabilizarte o avergonzarte de algo que en verdad no puedes controlar absolutamente, ¿no? Entonces yo se lo diría de este modo para que ganara pues poco a poco esa confianza y bueno, viese las emociones de una manera más natural. Mm. ¿Y cómo pueden ayudar las personas de alrededor? Las personas de alrededor son tan importantes. Yo leí hace bastante en un libro una frase que me gustó muchísimo, no recuerdo ahora mismo el libro, ya te diré cuál es cuando, cuando lo recuerde, pero me gustó mucho porque era una frase que decía, eres la media de las 5 personas con las que más te relacionas. Y es que tiene una parte de tanta verdad esto, porque si tú estás rodeado de personas que te invalidan emocionalmente, que solamente te juzgan, que pues te quitan mérito, ¿no? de las cosas que haces, te presionan para hacer las cosas, creo que al final vas a ser un resultado de todo eso que te rodea. De la misma manera que también creo que el ambiente y el entorno tiene un poder de sanación también increíble. O sea, si tú estás con personas que te animan, que te apoyan, que te motivan, que creen en ti, te lo demuestran, creo que eso sana muchísimo. Mm. Oye, cuéntanos alguna historia o algún caso, alguna que hayas vivido. No sé si que hayan conseguido transformar su ansiedad en algún tipo de fortaleza o algo relacionado con este universo de la ansiedad. Ujú. ¿Cómo te gusta que cuente Sí. casos y anécdotas? Sí. Sí, porque luego la gente me dice, no, es que me siento identificado, es que me siento identificado. No, no, está bien. Al final, eso es lo bueno también de haber visto, haber estado con tanta gente en consulta, en proceso terapéutico, que, bueno, ves esa parte tan humana y que compartimos todos, ¿no? Sí que es cierto que al ser un motivo tan recurrente en consulta tengo tantísimos recuerdos, tantísimas anécdotas con respecto a la ansiedad, entonces voy a englobar un poquito unas cuantas. Eh, y yo recuerdo que algo muy poderoso bueno, que me ha marcado y que he aprendido de las personas con las que he estado en consulta trabajando en la ansiedad es que la autocomprensión puede llegar a ser muchísimo más poderosa que la autoexigencia, en el sentido de sanar, de avanzar, ¿no? De creer en ti. Muchas veces le damos mucho más peso a lo desagradable, a lo negativo, y realmente en este sentido lo positivo puede tener un poder y un peso enorme. Recuerdo mucho a una paciente con muchísimo cariño que me mandaba correos constantemente, en plan, ay, esto, ¿y cómo trabaja la ansiedad? Y mándame, y he visto este artículo, mándame pautas de esto específicas y necesito una lista de 10 cosas para poder librarme, ¿no? de la ansiedad. Y en el momento en el que yo le dije, para poder liberarte de la ansiedad, tienes que aceptarla, tienes que integrarla en ti, en tu vida, dejó de mandarme correos, dijo, bueno, pues ya está, pues dejo de buscar técnicas específicas, ¿no? De manera exhaustiva y en ese sentido la integro. Ahí, a las 2 sesiones siguientes, me dijo, Ana, que no, ya no la siento tan latente, tan presente, tan limitante, y un poco ahí está el poder también, en la aceptación de la Wow. emoción. O sea que el primer paso es aceptarla y dejarla entrar y Sí, reconocerla totalmente. oye, y ¿se te ocurre algún ejercicio, algo que podamos hacer? Eh, no sé, hay muchas cosas que he visto que tú recomiendas para esto, pero ¿algún ejercicio que puedan hacer los oyentes?
Sí, bueno, hay un montón. Eso es lo bueno también de que a día de hoy se hable tanto, ¿no? De la ansiedad, que surgen también más ejercicios, más herramientas poderosas y accesibles para todo el mundo. Entonces eso es algo muy positivo. Yo, mira, justamente ayer subí un vídeo a mi cuenta de Instagram de psicología en el que hablo precisamente de esta técnica que ayuda tantísimo y que yo creo que ayuda tanto, que es el diálogo interno. O sea, siento que la ansiedad se alimenta muchísimo de cómo nos hablamos, de cómo nos vemos ante circunstancias difíciles. Entonces, nuestro diálogo se vuelve muy hostil, muy crítico contra nosotros, ¿no? Y creo que algo muy importante es aprender a parar, respirar, ¿no? Como hacíamos en el anterior lunes, y darnos un mensaje de calma, enseñarle a tu cerebro que lo que tienes delante es una situación que, aunque sea muy difícil o aunque sea desagradable, vas a poder afrontarlo o transitarlo o gestionarlo, ¿no? Frases del tipo: estoy bien, lo voy a poder superar, es solo una emoción, esto no me define, ¿no? Esto no define lo que yo puedo conseguir o lo que yo puedo transitar. Y de esta manera tu sistema nervioso simpático se va a relajar, porque va a entender que no hay peligros, ¿no? Que no hay un león que viene a acecharnos. Esto no me define. Es una muy buena frase. Pues Ángela Fernández, de Pursuit Psicología. Ángela, gracias, como siempre. Muchísimas gracias. Están los oyentes Gracias. encantados, que lo sepas. Están poniendo Y mensajes yo me alegro un montón. súper afectuosos y además muchos están diciendo, ostras, pues yo tengo ansiedad, ostras, pues yo debería trabajármela, ostras, a mí que me digan cálmame me saca de mis casillas, yo lo intento, dice. Claro. Pero bueno, te agradecemos muchísimo, de verdad, el ratito. Gracias, Ángela. Gracias a vosotros. Cuídate. Muchas gracias. Igual. Seguimos aquí en la cafetera.